Hola, bienvenidos a la IBC del Corregidor, una iglesia para todos. Esperamos que disfrutes el mensaje del día de hoy y que este sea de gran bendición para tu vida. Te queremos recordar que puedes visitarnos todos los domingos en nuestros servicios presenciales en nuestra sede de La Molina, cuya dirección y horarios están apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Bienvenidos a todos a la Iglesia Bíblica Cristiana. Estamos muy agradecidos porque también estamos saliendo por las redes. Saludos a todos que nos ven en otros países, en otras provincias, en otros departamentos, incluso hasta en Purús. Ya también nos ven porque allá también ya hay internet, gracias a Dios. Amén. Y continuamos con nuestra serie Conociendo a Dios. Y hoy día vamos a tocar un tema muy hermoso que es el amor de Dios por su iglesia. Pero también estamos en un nuevo formato de culto, si ya te has dado cuenta, probablemente, y deseamos que la palabra de Dios sea prolongada, sea predicada en profundidad, pero también de una manera un poco más prolongada, un poquito más de tiempo, y también deseamos que en el culto haya más oración. Por eso estamos viendo algunos cambios de tal manera que podamos renovarnos como iglesia. Ayer tuvimos también el Full Day, que fue un día de gran bendición, porque estamos en ese proceso de restaurar, revitalizar y dar madurez a nuestra iglesia, a la cual amamos tanto. Bien, entonces ya previamente ya se leyó el texto bíblico del cual vamos a predicar. Ahora mi deseo también es poder orar con cada uno de ustedes. Mientras vamos orando por salvación, pero también vamos orando por aquellos que son cristianos, para que también vean fortalecida su fe, también se renueven y la palabra del Señor también pueda levantarlos, animarlos, guiarlos, de tal manera que la palabra sea ahora nuestro centro en este tiempo. Por eso, por favor, acompáñame en oración. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque estamos en un tiempo en el cual tu iglesia está siendo restaurada, Señor, revitalizada, y creemos que el centro de esto es tu palabra. Puede haber muchas estrategias humanas, Señor, pero creemos que tu palabra es la que va a traer sanidad a tu pueblo, pero también va a traer una nueva visión, amado Dios. Por eso, en la medida que vamos predicando, por favor, amado Dios, tu palabra sea clara para cada uno de nosotros. Y nosotros, Señor, te preguntamos, ¿cuál es la palabra que tienes hoy día para cada uno de nosotros, Señor? ¿Cuál es la palabra de bendición que tienes? Por favor, guía nuestras vidas, restaura, Señor, sana a los heridos también. Y oramos para que tu palabra también sea poderosa para salvar, Señor, que se predique el evangelio. Toma la vida del predicador, úsala para tu gloria, Señor, y donde llegue, Señor, esta prédica, Señor, también tú puedas hacer tu obra de gran bendición, Señor, para los pueblos, porque nosotros como iglesia anhelamos, Señor, ir y predicar a Cristo en las diferentes naciones. Te alabamos, Señor. Toma este tiempo, amado Padre, seas tú glorificado. En Cristo Jesús oramos. Amén. El amor de Dios por su iglesia. ¿De qué manera Dios manifiesta su amor por su iglesia? Y en el capítulo 17 de Juan, pues se va a ver la oración de Jesucristo por sus discípulos y también por aquellos que iban a creer. Y esto es, en ellos nosotros nos vemos representados como iglesia. Entonces, es el Padre, no nos olvidemos de esto, y esto es el argumento. En base a este argumento nosotros podemos construir la prédica. Es el Padre enviando al Hijo, a Jesucristo, a un mundo perdido, a un mundo totalmente destruido, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y cree en Jesucristo pueda tener salvación y vida eterna. Pero no estamos hablando de que pertenezca a una religión, porque generalmente la excusa es, bueno, yo no voy a la religión. Pero la religión no salva, la religión no transforma, la religión te vuelve tradicionalista, te vuelve una persona costumbrista que vive en base solamente a costumbres, pero ahí no hay vida, ahí no hay renuevo, ahí no vemos fruto. Entonces el Padre muestra su amor hacia el mundo enviando a Jesucristo para que todo aquel que se arrepienta
y también cree en Él tenga salvación y vida eterna. Entonces es el Padre mostrando su amor al mundo en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, los que creen, son pasados del mundo a formar parte del pueblo de Dios. Entonces el Padre envía a Cristo y se genera este movimiento de llevar a la gente que está en el mundo, perdida, sin Cristo, directo al infierno, pues los trae para formar una iglesia santa que adore y honre a nuestro amado Dios. Y esa es la idea. Entonces es el amor del Padre mostrado a través de Jesucristo para su iglesia, y eso es lo que nosotros queremos ahora. La meta es que nosotros también amemos a nuestra iglesia. Esa es la meta hoy día. Del capítulo 13 en el libro de Juan hasta el 17, Jesucristo se dedica exclusivamente a sus discípulos. Y si tú tienes una Biblia como la mía, es bueno traer la Biblia, pues vas a encontrar que hay muchas letras en rojo y son las palabras de Jesucristo. Y Jesucristo se está enfocándose en sus discípulos justo antes del capítulo 18, donde ya nos va a hablar de la traición, del arresto de Jesucristo y luego, posteriormente, la crucifixión. Y en el capítulo 17, Jesucristo eleva un ruego al Padre por su iglesia, ya que la iglesia se ve representada en los discípulos y en aquellos que iban a creer. Justo antes de ese tiempo tan lamentable de traición, arresto y crucifixión. Es como decir, Jesucristo está intercediendo porque ya iban a venir esos momentos terribles. Y allí en el 17 Jesucristo está elevando una oración por los discípulos, por su iglesia. Y este capítulo 17 es fantástico, es magnífico, y yo te animo a que tú puedas leerlo en tu casa de una manera más detallada. No lo vamos a predicar todo, pero es bueno que tú lo leas, porque es como decir que Jesucristo nos abre las puertas de su comunión íntima con el Padre y nos permite escuchar una oración personal y privada. ¿Cuál es la oración tan privada que tú puedes hacer? No lo vas a hacer en público, lo haces en privado, y es como si nos permitieras ingresar allí y escuchar toda tu oración, y Jesucristo está orando al Padre y nosotros tenemos acceso a ese lugar santo, a esa comunión íntima, a ese ruego privado. Y el pastor John MacArthur va a decir lo siguiente en cuanto a esta oración del capítulo 17. Es la verdadera oración del Señor porque exhibe la comunión cara a cara que el Hijo tenía con el Padre. Jesús ruega al Padre por sus discípulos y los que habían de creer. O sea, Jesucristo, por favor toma en cuenta esto, estamos armando la prédica. Jesucristo está orando por su iglesia. Y este ruego, no nos olvidemos que es el Padre manifestando en Cristo el amor por el mundo, para salvar al mundo en Cristo Jesús. Y veamos en qué consiste este ruego. Versículo 11, nuestro texto base va a ser Juan capítulo 17. Ahora veamos el versículo 11. Dice Jesucristo al Padre: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces Jesucristo rogando al Padre para que los guarde del mundo. Ya que Jesucristo iba a partir, los discípulos, la iglesia iba a quedar en el mundo, y el primer ruego de Cristo es que los guarde del mundo. ¿Qué significa el mundo? ¿Qué significa el mundo? Representa a la humanidad apartada de Dios y que se opone directamente a Dios y su voluntad. Es indigna de recibir el amor de Dios
porque rechaza a su creador. Vive de tal manera que su vida manifiesta que rechaza a Dios y no tiene nada que ver con Dios. Ellos son sus propios dioses o generan sus propios dioses, y ya en eso vamos pensando en las civilizaciones antiguas que también apartaron su vida de Dios, el creador, y ellos generaron su propio sistema de vida con sus propios dioses. Este mundo tiene un sistema de valores corruptos que muchas veces inunda a cada persona, incluso a la iglesia. Pero ese sistema está mostrado en 1 de Juan 2:16, que dice, recuerden que estamos hablando del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Jesucristo está rogando al Padre por su iglesia y le dice: guárdalos del mundo. ¿De qué mundo? De ese mundo donde se exalta la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Todo esto no proviene de Dios, viene del mundo. Entonces, lo que está orando Jesucristo es: Señor, ellos están en el mundo, guárdalos de eso. Guárdalos de ese sistema. Cuídalos de ese sistema. Ahora, el mundo y su sistema, este mundo, con todo aquello que nos propone, es condenado por Dios. Porque recuerda, viven una vida apartando a Dios de su vida, ignorando a Dios de sus vidas. A pesar de ello, este mundo y su sistema son condenados, pero sin embargo, escucha Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero un momento, porque se supone que Dios rechaza este mundo, porque este mundo vive con su propio sistema de valores humanos corruptos y rechaza al Padre. Pero el Padre dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Acepta este mundo tal como es? ¿Cómo se manifiesta ese amor del Padre por el mundo? No aceptando sus valores. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, pues tenga, no se pierda, sino tenga salvación y vida eterna. Entonces, Dios rechaza al mundo porque el mundo está empapado en su pecado y el pecado te aparta de Dios. Pero a pesar de ello, Dios manifiesta que lo ama al haber enviado a su Hijo para que este mundo empapado en su pecado se arrepienta y cree en Jesucristo, porque Jesucristo enviado por el Padre, y comience a formar un nuevo pueblo santo para Dios. De esa manera se manifiesta el amor de Dios por el mundo, un mundo que está perdido, corrupto, empapado en su pecado, pero Dios en su misericordia y en su gracia envía a Jesucristo para salvar a aquellas personas que se arrepienten y creen en Jesucristo. De esa manera está manifestando su amor. Pero no confundamos ese amor con un amor complaciente que pasa por alto el pecado. No sé si has visto o practicas, a veces el hijo o la hija cometen pecado, pero el papá o la mamá empañan ese pecado o cubren ese pecado y no hacemos que nuestros hijos se arrepientan, sino que tapamos ese pecado. Ya va a cambiar, déjalo nomás. Ese amor es un amor complaciente porque está cubriendo su pecado, pero no está sanando a esa persona, no está viendo su corazón, el corazón de los hijos. Ese amor complaciente no es el amor de Dios, porque el amor de Dios es en Cristo Jesús, anunciando a una sociedad y a un mundo que se arrepientan y crean en Jesucristo. Lo mismo es para nuestros hijos. Están llamados también a arrepentirse y nosotros no podemos cubrir o ser complacientes ante ello, porque Dios rechaza
al mundo su sistema porque viven ignorando a Dios. Entonces Jesucristo ruega al Padre para que guarde a su iglesia del mundo. No te olvides de eso. Pero también Jesucristo ruega al Padre para que guarde a su iglesia del maligno. Vamos al texto base, Juan 17, del 14 al 16. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y notemos que el texto nos habla dos veces que los discípulos, o sea, la iglesia, no son del mundo, no son del mundo. Y varias veces, en este capítulo 17, mientras estudiaba, noté que la palabra mundo se repite varias veces, y contando son 18 veces las que se repite la palabra mundo. Entonces, lo que está sucediendo en estos versículos que hemos leído, dice que los discípulos, nosotros representados en ellos como iglesia, no son del mundo, y el mundo odia a la iglesia, a los discípulos. No pretendamos que nuestra fe y nuestro cristianismo sea simpático a un mundo que rechaza a Dios. Y tenemos que ser conscientes de ello, porque a veces tenemos una falsa percepción de lo que significa la iglesia. A veces pensamos de una manera muy romántica de la iglesia, pero recuerda que la iglesia está en el mundo y el mundo odia a la iglesia porque el mundo tiene su propio sistema contrario a Dios. Y Jesucristo ruega y dice: no los saques del mundo. Los discípulos están en el mundo y Jesucristo dice: no los saques del mundo, que continúen ahí, porque allí es donde tienen que predicar de Jesucristo. Pero contrariamente a esto, el ser humano lo que ha hecho es construir templos, conventos, monasterios, se supone que a los creyentes los sacan del mundo y los meten en un monasterio para toda la vida, que no tengan contacto con nadie. Oh, qué hermoso, son santas, son santos. Pero Jesucristo está orando al Padre: no los saques del mundo, que queden en el mundo, no los pongas en el monasterio, no los pongas ahí adentro, porque se supone que la iglesia está en el mundo, no es del mundo, para que prediquen de Cristo, porque recuerda el amor del Padre. El amor del Padre envió a Jesucristo. Está manifestando su amor en Cristo Jesús para que del mundo rescate, los redima a los que se arrepienten, y ahora comienzan a formar un pueblo santo. Pero si te metes al monasterio, eso es otra religión. Pero los templos de los evangélicos se están convirtiendo en monasterios. ¿Por qué? Porque todo el día quieres estar en el templo, todos los días. ¿Y quién va a predicar en el mundo? Venimos al templo, adoramos a Dios, venimos a nuestro ministerio, pero nuestro trabajo está allá. Porque ahí es donde tenemos que manifestar a Jesucristo. En tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, a tus familiares. Pero estamos haciendo de los templos monasterios. Por eso que queremos hacer tremendos templos, majestuosos, bien cómodos, para que te sientes todo el día y no te muevas de ahí, por favor. Y nadie tiene que quitarte tu silla, porque si te quitan tu silla te molestas, amén. Y no somos monasterio, tampoco somos conventos. Venimos a adorar al Padre, pero Cristo está orando. Están en el mundo, no pertenecen al mundo, no están ligados con el mundo, no concuerdan con el mundo. Protégelos, guárdalos del mundo, su sistema, pero también del maligno. ¿Por qué del maligno?
porque el maligno tiene engaños, artimañas, falsas enseñanzas, ilusiones vanas. Recuerda que el maligno está ligado con el mundo y su sistema, pero la iglesia no concuerda y no está ligada con el mundo, porque la iglesia es santa y el mundo siempre es contrario a Dios. Guárdalos del mundo y de ese sistema. Y cuando Jesucristo está orando por la iglesia y dice guárdalos, está diciendo custódialos. ¿Has visto esos carros blindados que custodian dinero? ¿Cómo vas a entrar allá dentro de ese carro? Imposible. Lo mismo es, guarda la iglesia del mundo, de su sistema, del maligno. ¿Cómo es que Satanás puede entrar a la vida de un creyente si Dios lo está custodiando? Hay falsas enseñanzas que dicen que el diablo entra al creyente. Pero si Cristo está orando para que el Padre lo custodie, y cuando tú estudias esta palabra guardar, porque Cristo está diciendo guárdalos del mundo, del sistema, del maligno, lo que está diciendo es construye una fortaleza militar alrededor del creyente, alrededor de la iglesia, porque es Dios mismo quien lo está guardando. Y si Dios permite algún tipo de aflicción, es porque Dios está permitiendo y tiene planes fabulosos. Solamente nuestra confianza tiene que estar en Él. Repite 2 veces que los discípulos no son de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? No concuerdan con este mundo. No hay trato con este mundo. Recuerda, estamos viendo el amor de Dios por su iglesia y ese amor se manifiesta a través de su palabra y nos dice, no concuerden con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su propio sistema de valores contrarios a la palabra y está justamente gobernado por el maligno. Pero también Jesucristo está rogando al Padre por los que han de creer y justamente ahí está la iglesia, versículos 20 y 21 de nuestro texto base. Pero no ruego solo por ellos, por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está rogando Jesucristo por los que van a creer, por la palabra de ellos. O sea, que hay una iglesia que escucha la palabra de Dios aquí en el templo, muy bien, pero luego salimos al mundo. No concordamos con el mundo, no estamos ligados al mundo, no vivimos según su sistema de valores del mundo, pero estamos allí para que haya gente que crea por la palabra predicada por nosotros. No sacamos a la iglesia del mundo de tal manera que de repente tú puedes criar a tu hijo casa, colegio, templo, casa, colegio, templo. Esa no es la idea. La idea es que nosotros vivimos en el mundo, pero tenemos que entender que no participamos de su sistema de valores contrarios a la palabra de Dios. Y dice, están en el mundo para compartir la palabra de Dios y hay gente que va a creer, porque es el amor del Padre rescatando a los que están en el mundo para que puedan formar parte del pueblo santo de Dios. Está rogando por aquellos que van a creer, la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de su ruego? ¿Cuál es el propósito de su ruego? Dice ahí, para que todos, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el propósito de este ruego por la iglesia es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Pero cuando el mundo ingresa, el mundo y sus sistemas, el mundo y sus pensamientos, el mundo y sus artimañas y sus engaños ingresa a la iglesia, pues lo que va a hacer es querer dividir a la iglesia. Lo que el mundo hace
ingresa a la iglesia, lo que genera es dividir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu confianza en las estrategias del mundo, en la manera de vivir el mundo, y pensamos que eso va a edificar la iglesia. Pero nosotros no concordamos con el mundo, no estamos ligados con el mundo, porque la iglesia se rige en base a lo que la palabra de Dios dice. Por eso somos iglesia bíblica. Y el Señor está orando por la unidad de la iglesia, que los creyentes estén unidos al Padre y al Hijo. 1 Corintios 6:20 dice así: porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la iglesia, miren qué magnífico esto, porque la iglesia ha sido comprada por un precio, y falsamente acusan a los evangélicos de presentar un evangelio gratis, fácil, facilista, pero no es así, porque alguien pagó el precio del rescate, y es Jesucristo, que entregó su vida, derramó su sangre, sufrió, se sacrificó y murió en la cruz. La salvación no es gratis, Cristo pagó con su vida. Porque han sido comprados por un precio. Recuerda siempre esto, no solamente en la cena del Señor. Agradece a Jesucristo porque Él entregó su vida para salvación de su iglesia. Entonces dice: por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra vida pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por sangre que Jesucristo derramó en la cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es mi vida y yo hago lo que quiero. Pero entonces, ¿cuál es la idea de ser cristiano? Porque al ser cristiano ahora pertenecemos. Entonces, voy a postular a la universidad. ¿Qué carrera puedo estudiar, Señor, para servirte a ti? ¿Voy a hacer algún negocio? ¿Qué negocio puedo hacer para honrarte a ti? ¿Por qué todo eso? Porque ahora nuestra vida le pertenece. Trabajo, tengo algún tipo de actividad. ¿De qué manera te honro, Señor? ¿De qué manera te honro con esta amistad con esta persona? ¿Por qué? Porque ahora mi vida le pertenece. ¿De qué manera, Señor, voy a vivir en este mundo? Porque ahora mi vida te pertenece. Entonces, la unidad, ese pensamiento unificado como iglesia, honra al Señor, porque Jesucristo estaba orando por la unidad de la iglesia. Ahora, Jesucristo ruega por un mundo necesitado del Salvador, porque ya habíamos visto que Dios rechaza al mundo porque Él tiene sus propios valores mundanos. Vive conforme lo que ellos piensan, pero siempre apartando a Dios de sus vidas. Y en su gracia y en su misericordia, lo que Dios hace es enviar al Salvador para que todo aquel del mundo se arrepienta y cree en Jesucristo, tenga salvación y forme la iglesia. Así es, tanto el mundo y tanto la iglesia, porque recuerden, la palabra mundo se repite muchas veces aquí. De manera implícita está que Dios ama enviando a Jesucristo para que este mundo se arrepienta. No es que yo ya no amo este mundo, me meto en mi convento y que hagan lo que quieran. No, sino que ama, pero ¿cómo? Enviando a Cristo para que ellos se arrepientan y forman un pueblo. Tanto el mundo como ese pueblo santo necesitan conocer a Dios. Jesucristo ruega por la unidad de la iglesia en medio de un mundo que odia a la iglesia. Recuerda, el diablo viene a dividir, apartarte, y cuando estás apartado, ahí eres presa fácil para el enemigo. El enemigo viene a dividir, pero Cristo une a su iglesia. A su iglesia. Bueno, Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Hay alguien del mundo que te odia? Porque a Jesucristo odiaron. Si no hay nadie del mundo que te odia, no sé cómo será tu cristianismo.
Porque un verdadero cristianismo, dice la palabra, un cristianismo vivido en el mundo, va a generar gente que odia a esos cristianos. Tanto pueden odiar que crucificaron a Jesucristo. Y cuando yo dije a mi familia, me voy a bautizar, ¿dónde? ¿En esa secta donde estás yendo? No, me voy a bautizar porque yo creo en Jesucristo. Y lo primero que me dijeron fue, pero tus abuelos católicos, tus padres católicos, tus hermanos católicos, no nos vas a traicionar. La familia misma. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Porque un cristianismo basado en la palabra de Dios, vivido en el mundo, lo que va a generar es oposición. Lo que va a generar es gente en contra tuya. Si estás cayendo simpático a todo el mundo, no sé qué cristianismo estás viviendo. Pero la idea tampoco es caer antipáticos. No te vayas al otro extremo. Lo que estamos hablando es de vivir un cristianismo verdadero allá en el mundo, porque estamos en el mundo, no concordamos con el mundo, pero vivimos nuestro cristianismo y ese cristianismo va a ofender a las personas. ¿Por qué? Porque ese cristianismo va directamente contra un mundo contrario a los valores bíblicos. Entonces, cuando tú quieres ser leal y no ser corrupto como tu jefe va a estar en simpatía contigo. Entonces, cuando tú no quieres plagiar y todos tus compañeros plagian, ¿cómo te van a mirar? Entonces, cuando tú quieres vivir tu cristianismo en el mundo, la gente te va a odiar, porque el diablo está gobernando el mundo. Y cada mañana tienes que despertarte y doblar rodillas para que recibas la fortaleza de Dios y vivir una vida santa en ese mundo. Y este mundo necesita conocer a Dios porque las cosmovisiones imperantes en este mundo lo manifiestan así. Por ejemplo, el secularismo, que une diferentes cosmovisiones, porque el secularismo es un estilo de vida. Cuando hablamos de cosmovisión, recuerda, estamos hablando de una manera de pensar que gobierna tu vida. No es algo que yo de vez en cuando lo puedo poner en práctica. Es un sistema de pensamiento que domina tu vida y que eso no sale con una clase o con 2 clases. Por eso Jesucristo discipuló 3 años a sus discípulos. Ahora nosotros discipulamos 6 meses para que cambien de mente, no creo, ¿cierto? Jesucristo discipuló 3 años, porque la idea del discipulado es generar un cambio de cosmovisión, que no lo hacemos nosotros, sino lo hace Dios a través de nosotros. De ahí la importancia de que todos nosotros podamos tener nuestros discípulos. Y el secularismo engloba un conjunto de creencias que niegan o ignoran la existencia de la realidad espiritual, la existencia de Dios. Y el secularismo es la cosmovisión que domina el mundo y generalmente están en esos países, entre comillas, del primer mundo. Y este secularismo está en las universidades, está en los centros de estudio, está en la manera en la cual la gente piensa, porque incluso en las iglesias, y esto es sorprendente, ¿sabes por qué? Porque podemos venir al templo y podemos decir que yo soy cristiano, pero sin embargo, tu vida, cuando tú la vives, manifiesta que niegas o ignoras la existencia de Dios. Ellos son los llamados ateos funcionales. ¿Por qué ateos funcionales? Porque dicen que son cristianos, pero en el mundo viven como si estuvieran negando a Dios. O sea, viven sin tomar en cuenta a Dios. No toman en cuenta a Dios, pero pueden asistir a las iglesias, pueden asistir a los templos, pueden leer la Biblia incluso, pueden levantar la mano, pero allá donde el Señor nos envía, viven ignorando a Dios. Y esa es una cosmovisión secularista, porque a la cosmovisión secularista no le desagrada que tú vayas al templo. Lo que combate este tipo de cosmovisión es transformando nuestra mente,
ingresando la palabra a nuestra mente, a nuestro corazón y viviendo conforme a ella. Y esta cosmovisión secularista también va de la mano con otro tipo de cosmovisión animista, y esa es la que está creciendo mucho en el mundo. Y este animismo es un conjunto de creencias que contemplan el mundo, atentos a esto, como un lugar lleno de seres espirituales, donde hay un montón de dioses, demonios y ángeles, ángel de la guarda, dulce compañía. ¿No te acuerdas de eso? En otras palabras, angelito, ahora tú eres mi Dios. Yo tengo un Dios, pero tú eres quien me guarda. Y este tipo de cosmovisión animista en todo lado ve espíritus. Y eso nos está invadiendo de la India, nos está invadiendo del lugar, de países que están creciendo en este tipo de pensamiento. Por eso es que ya llegaron hace muchos años los baños rituales. ¿Te acuerdas de ese tipo de baños con florcitas? Florecimiento, ¿cierto? Y luego prendes tus velitas también. Después lo que huele, ¿cuál es el nombre de lo que huele? Aromaterapia. Ahí está, aromaterapia. Eso, exacto. Y así, y creamos un ambiente de algo romántico, muy hermoso, exótico, con sus cortinas y todo bonito. Y ahí hay sanidad, amén. En el anterior culto dijeron amén. Este animismo y el secularismo entra sutilmente a la iglesia. Y ponemos nuestra confianza y nuestra fe en el angelito, en la vela, en el ahumerio, en los baños con florcitas y todo eso. Y a fin de año nos compramos nuestras cositas amarillas, amén. Y también voy a agarrar la maleta y me voy a dar la vuelta a la cuadra. Amén. ¿Quiénes han hecho eso? Amén. Ah, muy bien, orgullosos, levantan las manos. Hagamos eso, porque nuestra confianza está ahí. Y también, ¿qué podemos hacer? Se nos cruzó el gato negro. Están pintando y hay una escalera. ¿Paso por aquí abajo o no paso por la escalera? Señor, Dios mío, ingresando el secularismo y el animismo a la iglesia y viviendo conforme a lo que el sistema del mundo nos enseña. El mundo necesita conocer a Dios. Están en el mundo, la iglesia, no son del mundo, no concuerdan con sus valores, con su sistema, pero están en el mundo no para asimilar lo que el mundo enseña, para predicar de Jesucristo, para hablar con su vida, que hay una vida diferente, porque el Señor Dios en Cristo Jesús nos rescató del mundo, nos redimió. Eso quiere decir, pagó por nuestra salvación para que nosotros no vivamos como el mundo, sino que al mundo le manifestemos que en Cristo hay salvación y vida eterna. Pero también hay un nuevo estilo de vida. ¿Quién dice amén? Esa es la iglesia. Y Dios ama a la iglesia. Ambas cosmovisiones son contrarias a lo establecido por la Biblia. Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía. Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuidado con todo aquello que el mundo nos ofrece, porque recuerda, el mundo, su sistema, está gobernado por el maligno, y la idea que la iglesia santa no asimile lo que el mundo muestra u ofrece. No solamente el mundo necesita conocer a Dios, la iglesia necesita conocer a Dios. Porque ya vemos que en la iglesia primitiva
se estableció la iglesia, pero ya comenzaron los problemas, porque a veces tenemos un concepto muy idealista y romántico de la iglesia, porque decimos, oh, quiero ir a la iglesia, una iglesia donde nadie miente, donde nadie murmura. Quiero ir a una iglesia donde nadie me mira mal, donde todos se visten tan bonito como el pastor y pareciera que están caminando en el aire. Pellízcate, de repente ya estás en el cielo. Porque romantizamos esto de la iglesia, pero estamos con gente real y verdadera. Mira a la persona que está a tu lado. ¿Es un fantasma o es un espíritu? ¿Qué es? Los pastores son tan hermosos, no pecan, nunca discuten con su esposa. Wow, y si come el maná del desierto. Él no come pollo bróster. Si come pura ensalada. Pellízcate. No sé si estás en el cielo o en el infierno, pero tenemos una realidad así de la iglesia, pero también tenemos otra realidad. Yo no voy a la iglesia porque allá todos son hipócritas. Allá todos son mentirosos. El pastor ahorita va a pedir plata, espéralo. Los hermanitos, mire esa pareja que paran peleando y dice que son cristianos y están yendo a la iglesia. Tenemos realidades equivocadas y son ambos extremos. Y la palabra del Señor dice que en Hechos 5 había Ananías y Zafira y ellos mintieron a Dios al mostrar que entregaron el total de su ofrenda, pero sin embargo no fue el total, fue en parte probablemente para recibir el reconocimiento de la iglesia. Intentaron mentir. ¿Cuál es la idea de esto? Que ni bien la iglesia se estableció, pues ya comenzaron los problemas, porque el ser humano es problemático. Y no necesitas ser adulto para ser problemático. Mira a tu hijito, ni de 1 año, de meses, ya está queriendo patear a la mamá. ¿Has visto esos muchachitos en los moles que si no le compras la golosina se tira al piso y comienza a gritar? ¿Y la mamá no sabe dónde meter la cara? Papá, por favor, llévale al baño y dale un par de paletitas nomás. Claro, no estamos hablando de abuso, pero estamos hablando de disciplina. Y la disciplina en la Biblia es formación. Formación. Y para todos los psicólogos que nos están escuchando, la iglesia no está promoviendo el abuso, por si acaso, no malinterpretes, sino la iglesia lo que dice es formación y la disciplina es formación. Y en Hechos 6, Hechos 5, Hechos 6, algunas viudas fueron desatendidas en la distribución de los alimentos y se originaron las quejas. Esa es la iglesia, porque está formada por gente imperfecta, por gente humana y pecadora. Estamos en este lado de la creación donde somos pecadores y entre pecadores siempre va a haber problemas, pero a pesar de ello, Dios ama a su iglesia y desea una iglesia conociendo a Dios de tal manera que se va a dar cuenta que Dios ama a la iglesia. Ahora estamos generando el problema, pero ahora vamos a dar la solución de aquí a un rato. Y dice que la iglesia está llamada a ser santa, apartada del mundo, pero la realidad, como ustedes ya sabemos, cuando has visto a la izquierda y a la derecha, la realidad es que estamos entre seres humanos. Aunque estamos llamados a ser apartados del mundo, pero la realidad es otra, y el pastor Miguel Núñez va a decir lo siguiente: la iglesia ha quedado profundamente afectada por una enfermedad que hemos llamado mundanalidad. Estamos generando el problema para dar la solución. Y la mundanalidad tiene que decir, no te olvides de esto, Dios nos manda al mundo y ora, hay que cumplir la gran comisión, y ora Jesucristo al Padre, están en el mundo,
pero no concuerdan con este mundo, no tratan con este mundo, no originan tratos con este mundo, no están ligados a este mundo, pero están allí para predicar y crean las personas y comiencen a ser parte del pueblo de Dios. Pero al estar en el mundo, la iglesia se mundanaliza, porque no ponen un alto, no ponen límites. Y esto y esto es causado. Esto tiene factores que los vamos a ver y que hacen que la iglesia se mundanalice. Y en este libro, La Iglesia Conforme al Corazón, nos da algunas causas de por qué la iglesia se mundanaliza. Atentos a esto. El abandono de la centralidad de la palabra. Podemos predicar la palabra en los templos, pero más nos interesa el agradar a la gente. Podemos predicar, pero más nos interesa que los templos estén llenos. Y ya no voy a predicar sobre arrepentimiento porque eso ofende. Ya no voy a predicar que de repente dejes tu pecado. Y ya no voy a hablar de pecados tan corruptos como la homosexualidad, como de repente el adulterio, como también la fornicación o la corrupción que tanto daño hace a los pueblos alejados, autoridades corruptas que no llevan la bendición a los pueblos. Bueno, la iglesia ya no tiene que predicar de eso. ¿Por qué? Porque eso ofende. Entonces, ¿qué organización va a predicar de esto? ¿Las ONGs? Y como siempre me gusta pensar y me gusta que ustedes analicen, porque la idea de ingresar al templo no es sacar mi cerebro y dejarlo afuera y venir y ser lleno de emociones. Amén, 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 amén. La idea es que ingresemos con nuestro cerebro, pensemos y analicemos qué sería de la humanidad si tú sacas a la iglesia de la sociedad. Dime. ¿Qué sería de la historia del mundo con todos sus años si sacas a Jesucristo de la ecuación? El abandono de la centralidad de la palabra. ¿Qué sería de tu vida si sacas la palabra de Dios de tu vida? ¿Cómo vivirías? ¿Por qué la iglesia está mundanalizada? Porque ha sacado la palabra de sus vidas y también de los templos. ¿Qué otro factor? La trivialización de la adoración. Porque ahora la adoración tiene que ver con estrados o atrios que parecen discoteca. Y los pastores comienzan a bailar y parecen que son magos porque hacen caer a las personas. ¿Qué poderes tendrán? Y la iglesia, amén, amén y amén a todo, y bailando y generando fiesta y lamento. No porque esto tenga valor, pero lo que representa es Dios trayendo su palabra a su pueblo. ¿No debería haber santidad aquí? No de esto, sino los que suben aquí. ¿No debería haber santidad en aquellos que están sirviendo a Dios? El mundo entra a la iglesia y comenzamos a hacer una discoteca del templo. ¿Dónde está la reverencia a Dios? Díganme, ¿dónde está la reverencia a Dios? ¿Por qué sucede todo esto? Abandonamos la palabra, trivializamos la adoración para agradar a la gente. Y aquí ustedes tienen que irse motivados, alegres. Vamos a hacerles bailar un rato. Saltamos, qué hermoso es ir a la iglesia. Pero cuando el pastor predica 1 hora, qué aburrido ese pastor. Pastor, ¿cuánto tiempo vas a orar? Media hora. Ya voy a ir a tu culto. 1 hora, no, voy a buscar una iglesia donde se predica media hora. Acortamos los cultos para llenar los templos. No necesariamente llenar los templos es sinónimo de fidelidad a Dios.
Fidelidad a Dios es obediencia a la palabra. ¿Qué otras causas más que generan esa enfermedad de la mundanalidad? El mercadeo de la iglesia, la manipulación psicológica para fines económicos. O sea, que tú estás necesitado de Dios, ahora yo te voy a manipular. ¿Para qué? Para que tú des todo lo que puedas. ¿Cómo dicen cuando dicen aquí, saben decir esa palabra? Siembra, ¿cierto? Siembra, siembra, siembra. Siembra $100, Dios te da $200. El pacto, el famoso pacto, pacta con Dios de 500, tal vez ya alguno lo ha hecho de ahí. Pacta con Dios $500, o pacta tu carro, entrega tu casa y Dios te va a dar 2 todavía. O sea que tú puedes manipular a Dios. ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Un Dios peluche, un Dios ídolo, un Dios brujo, porque al brujo le pagas 100, 200, 300 soles y te va a decir quién robó tu casa. Amén. O sea que tú puedes manipular a Dios. O sea, tú le puedes decir a Dios mío, yo te doy $200, tú devuélveme 400. ¿Cuál es el Dios que tienes en tu mente? Ese es el Dios de los templos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ha entrado, ha mundanalizado y viven conforme a conceptos humanos. Pero Jesucristo oró: están en el mundo, cuídalos del mundo, que el mundo no los afecte, que se guarden en santidad, que prediquen a Cristo, pero no que se mundanalice la iglesia. ¿Y cuáles son los factores? Abandonan la palabra, trivialización de la adoración, manipulan para fines económicos, estudian la palabra para tener conocimiento, pero no para transformación de carácter. No para transformación de carácter. No me importa tu carácter. No me importa si el pastor que voy a contratar o que lo voy a traer, no me importa su carácter, no me importa cómo está en su familia. Lo importante es que conozca la Biblia, que haya estudiado en el seminario, que haya hecho su maestría y que venga aquí y que enseñe. Y su vida, no importa su vida. No nos metemos a su vida, pero sí me importa lo que da. Formación académica sin formación de un carácter santo. ¿Qué causas más generan esto según este libro? Buscar la aceptación del mundo y no la aprobación de Dios. Prefiero caer bien al mundo, no importa si soy aprobado por Dios. Hijo, hija, tú tienes que lograr estas cosas en la vida. Y la formación espiritual lo dejamos para cuando sea viejo o vieja. Y como iglesia vamos a seguir enseñando el culto familiar. En las casas es donde se inicia la formación de un carácter santo delante de Dios. Leyendo la Biblia, orando, alabando al Señor. Déjalo eso para los religiosos. Esas son familias piadosas. No los cambies de nombre. Y si tú haces eso en tu casa, te felicito. No tengas vergüenza de eso. Más bien ten vergüenza de no hacerlo, porque el mundo está afectando a tu familia y no te das cuenta de eso. ¿Cuál es el remedio para las iglesias mundanalizadas? ¿Cuál es el remedio para aquella persona que viene a los templos pero vive conforme a lo que el mundo dice? Juan 17:17, fácil de recordar, no te olvides de ese pasaje. Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo? Que el remedio para los males de la iglesia es la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando una persona vive conforme a lo que el mundo establece, la palabra de Dios lo sana, porque dice ese texto que la santidad de la iglesia, tu santidad, mi santidad, está directamente relacionada con la palabra de Dios. La santidad no es un hecho mágico.
La santidad es producto de cómo tú vas a la palabra de Dios, cuánto tiempo y cómo lo aplicas eso a tu vida. La santidad tiene que ver directamente con la palabra de Dios. Saca la palabra de Dios de tu vida, no hay santidad. Por eso te pregunto, ¿qué tiempo pasas frente a la palabra de Dios? ¿Qué tiempo pasas frente a la palabra de Dios? ¿Qué tiempo tu familia pasa frente a la palabra de Dios? ¿Tus hijos se sientan junto a ti cuando estás en el culto? ¿Te importa que tus hijos vayan a su escuela dominical? Porque según el versículo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea que la santidad está directamente relacionada con la palabra de Dios. Ese es el remedio. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Así es la palabra, quebranta la roca. Dale la palabra, siempre en tu hablar la palabra de Dios, de tal manera que la palabra de Dios va a hacer su obra, va a limpiar, va a santificar, va a limpiar una vida que vive conforme a lo que el mundo establece. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuál es la estrategia que tú tienes, pastor, para sanar a la iglesia? ¿En qué libro has leído para sanar la iglesia ahora que tú estás en el corregidor? Voy a enseñar la palabra de Dios y la palabra de Dios. O la palabra de Dios necesita una ayudita. O ingresemos a algunas estrategias mundanas para sanar la iglesia. Amén. La palabra de Dios es suficiente, la suficiencia de las Escrituras. El mejor lector es aquel que va a la palabra creyendo que esta es palabra de Dios. Para concluir, y recuerda la meta, que ames a la iglesia así como el Señor la ama. Tanto la ama que envió a Jesucristo, pero también la cuida, la forma, la instruye, la protege. Y Dios no tiene una postura pesimista como aquellos que había dicho, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas, son mentirosos, ya van a pedir plata, ¿cierto? Claro, porque probablemente tú estás ocultando tu pecado y tu conciencia te está hablando, pero sin embargo Dios no tiene una postura pesimista de la iglesia. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Quién dice amén? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Escuche esto, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que Dios te saca de las tinieblas, eres parte del pueblo de Dios. Y ahora dice que estás en la luz, ¿para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te salvó. Fortalécete escuchando esto, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? Dilo más fuerte, ¿a quién pertenecemos? A Dios. Palmas para el Señor. Y también Dios no tiene una idea simplista de su iglesia. Bueno, voy a enviar a mi familia al mundo para que se preparen bien. Y también algo paralelo o algo adjunto, también lo voy a enviar a la iglesia. Por esto de la religiosidad, para que no se olvide de esto, ¿no? Porque somos seres espirituales. Pero en el mundo realmente está la verdadera preparación. Falso. Porque en las manos de nuestro Creador está la verdadera o el verdadero descubrimiento de las capacidades del ser humano. Un ser humano se desarrolla en todas sus capacidades que Dios le ha dado en las manos de su Creador, no en las manos del mundo. Vamos y adquirimos conocimiento para aplicar y para trabajar y todo eso, pero en las manos del Creador está tu verdadero desarrollo, porque Él es quien te conoce.
Él sabe qué capacidades nos ha dado, sabe de nuestra inteligencia, sabe de nuestras habilidades, sabe de nuestro potencial, como el Padre conoce a su Hijo. Entonces, Dios no tiene una idea simplista de su iglesia. 1 Timoteo 3:15, Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, dice: para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y nosotros somos esa columna y ese fundamento de la verdad, pero eso no lo hemos adquirido en el mundo para ser fundamento de la verdad. Lo adquirimos aquí porque conocemos su palabra. Entonces, al ser iglesia del Dios viviente, somos columna y fundamento de la verdad. Dios ama a su iglesia. Y nosotros estamos llamados a amar también la iglesia ganada con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es tu concepto que tú tienes de nuestra iglesia local? La pregunta es, ¿cuál es el concepto que tienes realmente de la iglesia? ¿Es el concepto bíblico? Dios te haya hablado con esta prédica para que realmente ames la iglesia de Dios. Conocer a Dios es amar a su iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Conocer a Dios es amar a su iglesia. Conocer a Dios es creer en Jesucristo. Oremos. Amado Dios, gracias por el tiempo que nos das de la exposición de tu palabra. Muy hermosa tu palabra, Señor, que nos desafía y nos hace despertar a la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos, para predicar, Señor, de Jesucristo para salvación de esas personas. Y si hay alguien aquí, si hay alguien que nos está escuchando, que nos está viendo y todavía no ha creído en Jesucristo, pues eleva esta oración a Jesucristo. Señor Jesucristo, yo creo que tú viniste a este mundo a entregar tu vida, viviendo una vida santa, yendo a la cruz, derramando tu sangre preciosa, muriendo y resucitando al tercer día. Yo creo eso, Jesucristo, y me arrepiento de mis pecados. Te pido salvación y vida eterna. Transforma mi vida. Quiero ser parte de tu pueblo, un pueblo santo que vive ahora para agradarte a ti, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dame salvación y vida eterna. Extiende tu salvación, amado Dios, pero también danos un conocimiento profundo de ti, que nuestro amor por tu iglesia también, Señor, sea un amor real, no contaminado por el mundo, Señor, sino que estamos en el mundo para predicar de Jesucristo y confiemos en ti, que tú nos custodias, nos proteges del enemigo, del mundo y su sistema. Usa esta tu iglesia, amado Padre, para llevar esperanza a un mundo caído. Gracias, Señor. Así oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber visto nuestro mensaje dominical. Si te gustó este mensaje, por favor, compártelo con tus familiares y amigos. Si deseas ver otras prédicas o conocer un poco más de nuestra iglesia, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como IBC Corregidor. Una vez más, gracias por vernos y hasta la próxima.